para todos. Vamos a presentar la siguiente charla, el manejo del paciente críticamente enfermo, que es el director actual de los servicios de cuidados pulmonares del Baptist en Miami. El doctor Javier Pérez Fernández nos compartirá este excelente tema. Muchísimas gracias a Alex por tan caliente bienvenida para mí. Obviamente estoy aquí en la playa, como podéis observar en mi background, aquellos que me puedan ver, y espero que estén todos bien. Y de nuevo, un grandísimo placer y un honor de poder hablar con ustedes y compartir un poco la experiencia de lo que estamos haciendo aquí en Miami y de lo que creemos en realidad que se está haciendo ya también a nivel mundial en muchos de los lugares donde estamos en continua comunicación. Y sin más, pues vamos a empezar un poquito hablándoles en gran parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es la gran pandemia que nos está afectando, ¿no? Una pandemia que ya tiene sus orígenes desde hace muchos siglos atrás y hemos tenido varias pandemias, hemos tenido varias plagas que se llamaron así desde la antigua Mesopotamia hasta la Roma, las pandemias de Egipto y también, por supuesto, la más reciente de todas que hemos sufrido, la que tenemos más recuerdo desde el punto de vista en los libros o de alguna manera en nuestros conocimientos, que es la pandemia de influenza, que nos afectó hace aproximadamente un siglo y que ocurrió y que surge, de hecho, fue descrita primeramente en Kansas City. Esa es la foto que ven ustedes en pantalla en este momento, la foto de Fort Riley en Kansas, en el estado de Kansas, y que además pues fue el origen de lo que llamábamos la pandemia de lo que por muchos años se conoció como el flu español, y que obviamente tenía una alta tasa de mortalidad, que es aproximadamente del 2.5 al 5%, pero también tenía una alta tasa de transmisibilidad. Y en ese sentido es lo que seguro que han estado hablando en el resto de la mañana del día de hoy, que es cuál es la transmisibilidad que tiene el COVID-19, es decir, cuántas personas realmente están siendo enfermas. Y pues hemos tenido los datos que han surgido en España recientemente, de la encuesta de población que se ha hecho, y en esa encuesta de población sale que hay un 5 y un 10% máximo de población que ha desarrollado algún tipo de anticuerpos y que, por tanto, probablemente ese es el porcentaje de población que se ha mantenido en contacto o que ha entrado en contacto con la enfermedad. Y esto es interesante porque obviamente nos da una tasa de transmisión menor de la esperada y, por supuesto, nos da unos índices más de lo esperado de infectibilidad y incluso hasta de mortalidad. Entonces, pensamos que en esta epidemia que tuvimos, la pandemia del flu, tuvimos hasta aproximadamente 25 millones de fallecimientos en las primeras 25 semanas. Tense en cuenta también que esta pandemia ocurre justamente después de la Primera Guerra Mundial y, por tanto, también toma al mundo en una situación, en cierta manera, desprotegida y con falta de recursos. En este caso, también encontramos que esta pandemia trajo una mayor mortalidad entre las edades de los 20 a los 40 años. Y también tenía un efecto similar a la tormenta citoquímica que observamos en el COVID-19 y al síndrome del estrés respiratorio del adulto. Al final de la pandemia, en los siguientes 2 años, encontramos aproximadamente entre 50 y 100 millones de personas que fallecieron debido a la influenza. Y, por tanto, son números que realmente son escalofriantes. Pero no dejan de ser números y muchas veces nos convertimos en manejadores de números sin darnos cuenta que detrás de estos números hay personas, ¿no? Y hay seres humanos y eso es preocupante hasta que... El número de casos en los Estados Unidos, como ven, está rondando el 1.450.000 hoy por hoy. Estos son datos de hace 3 días atrás. Hoy tenemos aproximadamente 1.450.000. Se están haciendo en este momento en los Estados Unidos entre 500.000 y 800.000 pruebas diarias. El punto de pruebas en este momento es de 11 millones y medio realizadas. 11 millones y medio, de las cuales 4 millones y medio se han realizado en los laboratorios estatales y el resto, aproximadamente 7 millones y medio, de 7 y 7 millones y medio, en laboratorios privados. Esos son los datos del día de hoy. Obviamente, nos da también, confirma el hecho de que a más pruebas que usted realice, más identificación de la enfermedad va a tener, pero ojo, porque seguimos teniendo una mínima parte, lo que llamamos la punta del iceberg, ¿verdad? Porque encontramos solamente 1.400.000, una población de 330 millones, 340 millones de personas, es infinitamente menor de lo esperado. Sí es cierto que de 11 millones de pruebas que se han realizado, pues 1.400.000, aproximadamente el 10% de las pruebas realizadas son positivas. Y eso también nos implica algo.
El número de muertes en los Estados Unidos supera los 84.000 al día de hoy. 82.000 que están marcados en pantalla es de hace 3 días. Y de nuevo, los 82.000 fallecidos no pasan de ser un número para las estadísticas, pero son en realidad y representan seres humanos, representan personas. Sí es verdad que hay que tener algo muy claro para todos nosotros en el mundo de la ciencia. No es lo mismo morirse de COVID-19 que morirse con COVID-19. Y vamos a hablar de esto un poquito porque yo creo que es importante que tengamos una matización. Hay personas que tienen determinados procesos de salud que cualquier tipo de enfermedad sabemos que los va a llevar a un deceso. Y esto ocurre todos los años. Tenemos un grupo de población que todos los años va a fallecer por una u otra razón y lo sabemos que va a ser así. Es diferente ese grupo de personas que el grupo de personas que realmente la enfermedad les ataca y les produce una mortalidad que llamamos no esperada. Y eso hay que diferenciarlo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Es difícil, hay que hacerlo casi individualmente. Bueno, pues eso es lo que tenemos que quizá establecer. El ejemplo que pongo a la izquierda, porque esto es muy importante, tiene que ver con la preparación. O sea, todos hemos hablado de la preparación. Ustedes saben que, y Alex, que está presente y que de nuevo vuelvo a agradecerle su invitación, Jorge, Hidalgo, Glory, son personas que conmigo hemos desarrollado en muchas ocasiones el curso de Fundamental Disaster Management. Es un curso de preparación para los desastres que la Sociedad de Cuidado Crítico hace ya más de una década tiene al servicio de la población en general. Este curso, que en muchas ocasiones lo hemos dirigido no al profesional de la salud, sino también al líder administrativo de los hospitales y los sistemas de salud, en muchas ocasiones ha sido desoído o no escuchado de la manera importante que debe ser. Y nos ha demostrado que el entrenamiento, el conocimiento y la preparación del personal sanitario y la preparación de los sistemas hospitalarios y de salud para aceptar y prever y poder poder atacar este tipo de enfermedades, este tipo de pandemias o epidemias, pues es importantísimo, que resulta sin duda en una demostración de la morbilidad y la mortalidad. El número que ven a la mano izquierda de su pantalla presenta el número de camas de cuidado crítico por cada 100.000 habitantes en los diversos países. Es interesante porque ustedes saben que en Europa, Alemania es uno de los lugares que menos mortalidad ha tenido. Y sigue siendo además a nivel mundial uno de los lugares. Entonces, la capacidad de tratar a las personas, al enfermo, de manera estándar, sin tener que sobrepasar las capacidades del sistema, es sin duda algo que tenemos que entender y que tiene que ver mucho con la mortalidad. La mortalidad de los Estados Unidos obviamente ha ido bajando y también ha ido bajando lo que es la tasa diaria de infectados en los pasados varios días. De nuevo, volvemos a recalcar lo mismo. Según data que viene aquí de la Organización por la Cooperación del Desarrollo Económico, esta es la data por cada 1.000 habitantes en grupo de recursos. Y los recursos no solamente son las camas de hospital, porque todos nos hemos centrado en camas de hospital como recurso, pero también es muy importante señalar que el recurso implica, además de la cama de hospital y además del equipo, también implica el personal. O sea, tiene el personal sanitario que puede atender esas camas. De nada me sirve tener 100.000 ventiladores si no tengo nadie que maneje los ventiladores. Y por supuesto, ocurre igual con las camas. Entonces, fíjense que de los países más numerosos, que siempre todo el mundo hablaba de Corea, y por qué Corea la tasa más baja y por qué Alemania la tasa más baja, pero es interesante reflejar cómo el número de recursos disponibles en estos países es mucho más alto que, por ejemplo, de media, que, por ejemplo, pudiera ser en España o en Italia. Entonces, nos hace que pensar que quizá hay una relación directa, de nuevo, entre la preparación del sistema y el entrenamiento o la presencia de una expectativa, ¿no? Lo que llamamos la preparación para el desastre. Las cifras en Nueva York son escalofriantes en algunos aspectos. El sistema de Nueva York, en realidad, no se sobrepasó, pero sí se llenó. Entonces, sí hay muchos escritos que hablan y les dicen, en Mount Sinai tuvieron 250 pacientes en intensivo. Sí, pero Mount Sinai tiene 280 camas de intensivo. O sea, que vamos a tener siempre claro la realidad. Pero era un constante ir y venir de pacientes que sobrepasó, en realidad, lo acostumbrado por la severidad de pacientes que estaban recibiendo. Y entonces provoca, obviamente, de nuevo el mismo caso. Provoca el caso de que quizá había camas de intensivo, pero quizá no teníamos el personal determinado para atender las camas, tanto de enfermería como de profesionales especializados de cuidado crítico. Y volvemos a lo mismo. Entonces, fíjense
las admisiones y la mortalidad por cada 100.000 habitantes en el grupo de 75 años es realmente altísima. Es decir, más de 75 años implicaba una mortalidad en Nueva York de casi el 70 al 80%. Es decir, si usted tenía más de 75 años, era admitido al hospital con una infección y con un problema respiratorio debido a COVID-19, su mortalidad era de aproximadamente el 70%. Esto, que ha sido también corroborado en otros lugares, os lo voy a señalar después. La data que tenemos de Norwell, el sistema hospitalario probablemente más grande del estado de Nueva York como tal, refleja su primera data publicada en abril 6, que representa 2.634 pacientes, de los cuales aproximadamente un 40% requirieron ventilación mecánica. De ese grupo, en el momento de terminar este artículo, 72% permanecían en el hospital. De ellos, 24.5% habían fallecido. O la mortalidad del hospital, de las admisiones, era 1 de cada 4 pacientes que se admitieron al sistema Norwell falleció. En Lombardía se había publicado un estudio similar en la que el grupo de Paolo estaba implicado y eran 1.150 pacientes intubados, de los cuales el 26% muertos al momento de terminar el estudio, 58% permanecían intubados. Si hacemos un intent to treat análisis de ese grupo, pues aproximadamente vamos a encontrar una mortalidad de un 50%. De nuevo, falta el estudio final o la data final, pero por lo que conozco, más o menos se acerca a ese 50% de mortalidad en intubados. En los pacientes de Emory, que tuvieron muchos menos pacientes, fíjense el número de pacientes reducido a 217, la mortalidad llega al 29.7, también una mortalidad muy alta. Entonces, de nuevo, encontramos que es un virus que aparentemente el paciente hospitalizado tiene una alta mortalidad. Es verdad que el paciente hospitalizado es una pequeña proporción del paciente que se infecta y, por tanto, es lo afortunado de la situación. No tiene una tasa de gravedad tan alta como otras enfermedades, pero aquella persona que se enferma bastante bien y va a tener una alta posibilidad de morir. Y también tuvimos unos estudios que reflejaban, obviamente, la mortalidad relacionada a la ventilación mecánica. Esto trajo una importante faceta, porque hasta el New York Times publicó un artículo en el que determinaba que el riesgo de morirse si le ponían a usted un ventilador, o sea, algo, le voy a decir muy honestamente, algo muy mal dicho. Es decir, el riesgo de morirse si usted lo pone en un ventilador es más alto, por tanto, no deje que lo pongan en ventilador. Eso es lo que el New York Times decía. Y eso refleja claramente cómo el media trata muchos de los asuntos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo leemos, ¿verdad? Y cómo aceptamos las noticias. La manera de decirlo no es así. Mire, si usted está muy enfermo, usted va a tener más posibilidades de morirse. Y para evitar que usted se muera, yo lo voy a poner en un ventilador. Y aún así, usted tiene muchas posibilidades todavía de morirse. Esa es la mejor manera. Si usted no lo pone en ventilador, alguien que no puede respirar, se va a morir y la mortalidad es del 100% de esa gente. Entonces, si usted va a compararlo bien, tendríamos que tomar dos grupos, ponerlos aleatoriamente, no lo intubamos o lo intubamos. Y usted me va a contar después quién se muere más. Y lo vamos a, obviamente, yo creo que todos entendemos eso. El estudio de Londres señaló que en 690 pacientes la mortalidad, pacientes intubados, era del 50%. En el norte de Italia, de nuevo, entre la Lombardía y la parte del Milán, aparecieron 1.591 pacientes, como decimos, 1.150 usaron ventilador mecánico, 62% de ellos fallecieron. En Wuhan, los primeros 52 pacientes reportados, el 61%, entre 1,5 fallecieron. Y en Seattle, con los primeros 24 pacientes de los Estados Unidos, recuerden que estos pacientes, también muchos de ellos venían de los nursing home, 50% de mortalidad. Entonces, esto es lo que teníamos y lo que tenemos hoy por hoy más o menos reflejado. Existen después un par de pequeños estudios más y el estudio más reciente de Nueva York que sigue marcando aproximadamente 50% de mortalidad. En la Florida, cuando usted toma los casos admitidos por hospitalización y por edad, usted ve que la mortalidad asociada a la edad también es un riesgo y que, por tanto, cuando usted toma el grupo de personas admitidas, que está a la derecha de su pantalla, con más de 85 años, prácticamente más de la mitad, el 59% de ellos fallecen. Es decir, si usted tiene más de 85 años y es admitido al hospital con COVID-19, usted va a tener más de un 55-59% de posibilidades de fallecer.
Eso es lo que nos está diciendo. Si usted está en el grupo de 75, 84 años, su riesgo de mortalidad es de aproximadamente un 35 a un 38%, que es bastante alto. Es decir, 1 de cada 3 pacientes por encima de los 75 años que se han admitido en un hospital con COVID-19 va a fallecer. Y esto es lo que conocemos hoy por hoy. Esta data es muy similar a la data de Estados Unidos. Sin embargo, nosotros podemos decir que, por ejemplo, en mi hospital hemos tenido unos números totalmente distintos. Estamos hablando de casi 600 pacientes admitidos, de los cuales nuestra mortalidad en el grupo de 25 o 44 años ha sido del 0%. En el grupo de 45 a 54 años, como ve, ha sido el 2.63. Y del grupo mayores de 85 años, para resumirles, ha sido de menos del 15%, comparado con la barra lateral, la barra de color salmón, que implica lo que la Florida tiene como número. Es decir, nuestra población, que es la población de la Florida, porque también es muy importante comparar tu población a donde tú estás, porque claro, no puedo comparar mi población a la población de Wuhan, pero nuestra población, que es la misma representada en la población de la Florida, hemos tenido una mortalidad mucho menor, por tanto, más, o sea, inferior, y el riesgo de morir es mucho menor, obviamente. De nuevo, estamos hablando de más de 600 pacientes admitidos, de los cuales aproximadamente una quinta parte, un 15% de ellos fueron admitidos, un 20% de ellos casi fueron admitidos a la unidad de cuidado intensivo. La mortalidad en la unidad de cuidado intensivo fue aproximadamente el 22.56% de los pacientes admitidos a la UCI, pero del grupo total de admisiones fue del 6.95%. Fíjense que 19 pacientes que fueron admitidos a la unidad de cuidado intensivo tenían enfermedad terminal caracterizada como cáncer metastático, como enfermedad de leucemia refractaria al tratamiento, como enfermedad autoinmune relacionada y con fallo terminal renal y fallo terminal orgánico. Eso es lo que llamamos enfermedad terminal. Esos pacientes, 19 de ellos, fueron admitidos a la unidad de cuidado intensivo y fallecieron en la unidad de cuidado intensivo. Si usted ajusta eso y lo elimina del grupo de pacientes fallecidos en la unidad de cuidado intensivo, la mortalidad es del 8.27% o 1.6% del total. Ya al punto del momento de terminar la data, que fue mayo 1, habíamos dado de alta a 69% de los pacientes y permanecían en la unidad de cuidado intensivo solamente 5 de ellos. Hemos tenido alguna admisión más, no hemos tenido más mortalidad desde entonces. Estamos ya en un momento de bajada del número, es decir, hace aproximadamente 4 días no tengo ninguna admisión en el intensivo, así que esperamos que estos números no van a modificarse mucho más. Y por eso, pues, resumimos. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué funciona? ¿Qué sabemos en la literatura hoy por hoy que podemos garantizar o que podemos explicar en voz alta sin ocultarnos y sin engañarnos? ¿Qué funciona de verdad? Pues, por un lado, la ventilación en posición prono. Yo creo que ha sido el gran descubrimiento o el gran redescubrimiento de esta enfermedad. Nosotros hemos pronado a todos los pacientes. Cuando he hablado con otros especialistas en varios lugares, también han hecho lo mismo. ¿Por qué? Pues por la manera geográfica de distribución de la enfermedad, que lo pongo en el lado derecho de la pantalla. Es decir, los infiltrados, en el caso del COVID-19 y el desarrollo de fallo tipo shunt, es de manera heterogénea, no es tan homogéneo como otros síndromes del distrés respiratorio agudos. Y, por supuesto, eso facilita mucho más que las áreas que no están afectadas, al mover la posición de la perfusión, mejoren el intercambio gaseoso. Y, por tanto, es un grandísimo beneficio para el paciente. La ventilación en posición prono la hemos usado en ventilados y también hemos usado la pronación en pacientes no ventilados. Y eso ha sido también un grandísimo beneficio para muchos pacientes, tanto en cánula nasal como en alto flujo que hemos podido hacer. Algo que también ha funcionado y que fue parte del papel que Gattinoni publica en su grupo es el uso de unas maniobras de reclutamiento y el uso de una liberalización del volumen viral. Y yo creo que es muy importante porque este ejercicio de encontrar el punto de inflexión superior y el punto de inflexión inferior, que es algo que todos entendemos y hemos explicado muchas veces a nuestros residentes, a nuestros fellows, es algo que hemos hecho, hemos puesto en práctica ampliamente en todos los pacientes. Hemos encontrado que los compliances pulmonares variaban mucho, que quizá estos pacientes no respondían a niveles de PIB tan altos como otros pacientes. Pero voy a explicar que sí hemos aplicado unos PIB altos, es decir, nuestra media de PIB ha sido de 12 a 13, de 12 y 13.
Por tanto, si teníamos unos pips de 14, si teníamos pips de 15, es decir, no eran tampoco un pip de 5. Y sí hemos tenido en muchos momentos que usar la parálisis muscular, primero porque le dábamos realmente bastante pronación al paciente y segundo porque además hemos encontrado que al hacerlo mejorábamos muchísimo los compliances pulmonares en estos pacientes y por tanto pues hemos basado en esto. Bien. También hemos encontrado que en el fallo renal, la terapia de reemplazo continua de fallo renal, lo que es la diálisis continuada, nos ha ayudado muchísimo. Aproximadamente el 30% de los pacientes que requirieron ventilación mecánica requirieron este tipo de terapia. Como en realidad estábamos preparados para un número incluso mayor de pacientes, a pesar de que tuvimos bastantes, 133 son bastantes, pero esperábamos encontrar más incluso, modificamos el protocolo y lo hicimos en coordinación con los nefrólogos, de tal manera que con 12 horas era suficiente y nos permitía más utilización de las máquinas de diálisis y más utilización del personal de enfermería, que es un proceso importante, porque no queríamos usar personal de enfermería que no estuviera altamente cualificado para este tipo de terapia, y eso nos lo permitió hacer. Y quizá también es muy importante hablar de lo que no funciona. O sea, ¿qué es objeto de una atención mediática continua, pero que no ha demostrado nada? Y yo creo que una cosa que hemos aprendido todos de esta enfermedad y de esta pandemia es el hecho de que cualquier momento nos mandan un papel nuevo, nos mandan un artículo, nos mandan, esto es lo que hacemos en tal sitio, esto es lo que hacemos en Miami, esto es lo que hacemos en Fort Lauderdale, esto es lo que hacemos acá. Y al final uno pues como que se cansa, ¿no?, de leer mucho qué es lo que hacemos, qué es lo que funciona y no. Yo creo que hay que tener un poco, a veces, o no sé si hay que tener mucho juicio clínico, pero creo que es muy importante no desviarse de lo que uno hace y sabe hacer bien y no tratar elementos que son experimentales. Pero hay cosas que sabemos que no han mejorado la sobrevida comparado con estándar. Eso no significa que no funcione. Eso significa que su funcionamiento no exige que usted cambie su práctica para realizarlo. Porque cuando usted hace lo que hace y lo hace bien, su mortalidad o su cuidado es el mismo. Entonces, ECMO. Alguien me critica y dice, pero ECMO puede funcionar. Sí, ECMO puede funcionar, pero ECMO, si usted no lo ha hecho nunca, no lo vaya a hacer ahora, porque no es el momento, número uno. Y número dos, cuando usted hace una terapia normal, pues también le funciona tanto como ECMO. Entonces, no es que ECMO no sirva, ECMO sirve, pero de nuevo es diferente, es mejor. ¿Debe usted cambiar lo que hace para administrar ECMO al paciente? La respuesta es no. El óxido nítrico. El óxido nítrico todos sabemos que está asociado con una mejoría en la oxigenación. Ya desde mis tiempos de fellow, cuando yo estaba con Phil Dellinger, hicimos varios estudios con el óxido nítrico. Pero mejora la oxigenación, pero no mejora la sobrevida. Si usted tiene un paciente con COVID-19 y le da óxido nítrico, pues le va a mejorar la oxigenación, que es lo que hace el óxido nítrico. Entonces, si el paciente va a mejorar por otras razones, pues va a mejorar, pero no va a mejorar por el óxido nítrico. Lo mismo vamos a hablar de la prostaciclina. Los estudios con esteroides altas dosis, los corticosteroides altas dosis, lo mismo. En Europa, en algunos lugares, usan la gamma-globulina. La gamma-globulina no es mejor que el tratamiento estándar. Nadie lo ha podido demostrar y nadie ha tenido la oportunidad de tener una data fuerte y contundente que nos haga usar la gamma-globulina. De la misma manera ocurre con el interferón. Ya el interferón se usó en varios protocolos para el tratamiento del MERS. Ustedes se recuerdan del síndrome del sistema respiratorio del Middle East, que se llamaba. Y en aquel momento se usó el interferón en un par de protocolos, uno de ellos que se conocía como el protocolo cubano. Pero en realidad nunca hubo ninguna evidencia clara y contundente de que el interferón sea mejor que el uso normal del tratamiento normal. Los anticoagulantes de forma empírica. Y voy a pasar a esto a la siguiente diapositiva, porque yo creo que esto es objeto de una controversia alta. Y las medicinas del tratamiento del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, las medicinas del VIH. Estas medicinas, en realidad, al principio se usaron. En China vinieron varios reportes. Después, yo creo que la demostración ha sido clara de nuevo y contundente de que el uso de esta medicina en nada ayuda y lo único que hace es complicar los efectos sobre los pacientes, efectos colaterales. Y voy a dejar porque hay un par de datos más. Por ejemplo, de nuevo, volvemos a lo mismo. Es mejor retrasar la intubación. Después de que el papel que apareció en el New York Times surgiera, muchas personas bien intencionadas dijeron, bueno, es mejor entonces no intubar a los pacientes, traten de no intubarlos. Es mejor no intubarlos porque tienen menos sobrevivencia si los intuba. Pero también los pacientes de sepsis, que usted no les pone
vasopresores se mueren menos. Pero cuando no tienen presión, si usted no les pone vasopresores, se mueren. Entonces, la mortalidad asociada a vasopresores siempre va a ser mayor en el grupo que usa vasopresores que en el grupo que no usa vasopresores, porque tiene mayor severidad. Y también ocurre así con los ventiladores. Y ya, obviamente, aparecen los estudios más recientes en China e Italia, donde hay una alta mortalidad asociada a la falta de uso de ventiladores, por falta de ventiladores en muchos lugares o por retraso en la utilización de los mismos. Tanto es así que la Sociedad de Cuidado Crítico volvió a pasar un papel, o sea, una publicación con contundencia, con recomendaciones de alto grado, en la que de nuevo recomendaba no retrasar la intubación en el paciente que lo necesita. Y esto tiene que ver con el gasto de energía de ese paciente y el agotamiento físico del paciente. Hay un estudio recientemente publicado, estudio descriptivo, recientemente publicado en Nueva York. Se compara la mortalidad antes del uso de anticoagulantes y después del uso, pero no se randomizan a los pacientes en dos grupos. Además, en esta comparativa aparece un aumento en la cantidad de días que el paciente vive, pero no hay diferencia en mortalidad o en efectos secundarios. Y también es importante señalar que en este grupo de anticoagulación se incluyen pacientes que simplemente recibieron tratamiento profiláctico. Y esto es similar a lo que ocurre en China, en un estudio inicialmente publicado, que fue el primero que sonó la campana. Y esta campana suena porque, como ustedes saben, hay parámetros de la coagulación que están alterados. Como hay parámetros de coagulación que están alterados en sepsis, se lo recuerdo, y como también nosotros hicimos los estudios de la proteína C activada. O sea, quiero recordar que esto es algo que en sepsis siempre ha venido circulando. Y yo no les quiero decir con esto que no, pero que tenemos que tener un juicio clínico muy alto, porque cuando usted analiza el papel, la letra pequeña del estudio, señala, por ejemplo, el estudio de China, que había más eventos trombóticos en los pacientes con COVID-19, que era aproximadamente de un 29 al 30%, comparado con el grupo que usaban anticoagulación. ¿Cómo? De manera profiláctica. Si ustedes se recuerdan en los estudios que se desarrollaron inicialmente y que recomendaron el uso de DBT profilaxis en la unidad de cuidados intensivos, que Susan Pingleton publicó en 1984, ya entonces se señalaba que el riesgo de padecer un coágulo, si usted estaba en una ventilación mecánica, con una neumonía o con un distrés respiratorio del adulto, en aquel momento no estaba la definición de distrés respiratorio del adulto, era una neumonía severa con una ventilación mecánica, el riesgo era de aproximadamente un 30 a un 35% a los 14 días. Exactamente el mismo riesgo que hemos encontrado en estos estudios. Estos pacientes tienen que estar recibiendo su profilaxis de DBT y los pacientes que usted considere que de verdad tienen riesgo de padecer otro problema de coagulación intravascular diseminada, que les recuerdo también es parte del complejo trombosis venosas o que puedan tener trombosis arteriales, esos pacientes deben ser anticoagulados. Todavía no hay ninguna data contundente en absoluto que indique que los pacientes deben ser anticoagulados, ni mucho menos por los números del D-dimer, mucho menos por eso. Yo creo que es muy importante señalarlo así. Y hay efectos del manejo que no sabemos si funcionan o no. Y los pongo porque aquí vemos cómo este aerosol hidrostático de limpieza pues se está administrando al aire libre. Estoy seguro que realmente esto funcione o no, no lo sé. Y como no lo sabemos, pues bueno, a veces es bueno usarlos, a veces no. Y dentro de ello, pues nosotros nos hemos adherido a muchas de estas prácticas y les he puesto aquí el resumen de lo que nosotros estamos haciendo y que muchos otros centros están haciendo, pero que no sabemos muy bien si de verdad o no funcionan. Son lo que llamamos los tratamientos empíricos o experimentales. Por uno, el más quizá usado a nivel mundial es el tocilizumab. Tocilizumab es una medicina, como ustedes saben, para el tratamiento de enfermedades reumáticas y que ha sido usado porque es un inhibidor de la interleuquina 6. La interleuquina 6, junto con la interleuquina 1, se han asociado en gran parte a la tormenta citoquímica de los pacientes con COVID-19. Nosotros lo hemos usado en 48 pacientes, pero les voy a decir que todavía no tengo la data final y que más o menos es lo mismo que hemos encontrado con otros grupos, otros estudios que se han realizado, donde hay una variación
en el manejo y en los resultados. Más o menos en la mitad de nuestros pacientes a los 14 días permanecían intubados y más o menos un tercio continuaban con el uso de vasopresores y 4 pacientes del grupo fallecieron. ¿Esto es bueno, es malo? Pues no es suficiente, ni para decirles si es bueno o es malo. Sabemos que el tocilizumab reduce los marcadores inflamatorios de los pacientes, pero no sabemos el significado de esto. Y tampoco sabemos si al reducir esos marcadores, también usted está reduciendo en gran parte el sistema de defensa contra el virus, porque recuerde que no tenemos anticuerpos contra el virus y la única respuesta que tenemos es la respuesta humoral, y que al usted de alguna manera modularla también pudiera comprometer el sistema de defensa del paciente. Así que no estamos seguros si funciona o no, necesitamos más estudios y cuando conglomeremos toda la data podríamos quizás saber algo más. Quizás ha sido objeto de alta atención en las pasadas 2 semanas el Remdesivir. Remdesivir es una medicina que fue desarrollada para tratar la enfermedad del virus del Ebola. Y esta enfermedad también se usó, esta medicina también se usó para tratar algunos casos del MERS. Un laboratorio privado es el que desarrolló la medicina, Gilead Pharmaceutical, y ha desarrollado 2 estudios. Mientras tanto, mientras estos estudios circulaban, nosotros usábamos esta medicina de manera compasiva. Hoy en día somos centro de investigación para la medicina también y hemos usado esta medicina y la estamos usando con resultados que no les puedo decir en este momento. Los resultados que tenemos son de los 2 estudios publicados, este particular que se publica en abril 29 y que lo publica Lancet, es el estudio que está auspiciado por la propia compañía farmacéutica. Como ven, el estudio carece de un rigor científico elevado. Y esto es importante señalar. Ustedes ven la tabla de abajo, el número que está a riesgo es el número de personas que entran en el estudio. Empezamos el estudio en Remdesivir en 158 personas, pero a los 28 días tenemos 25 personas que están siendo seguidas y 26 que han sido eliminados del estudio. Y esa eliminación del estudio se debe a decisión de los investigadores, sin entender muy bien la razón. ¿Bien? Y en el grupo control también tenemos 78 que comienzan, pero al final del estudio nos quedan 17. Entonces, y luego lo que hace el investigador en la investigación del estudio es que hace un intent to treat analysis. Esto es muy complejo, muy peligroso y determina que el riesgo de mortalidad, si usted no está en Remdesivir, es de 1.23 veces mayor que si usted está en Remdesivir, basado en la sobrevida en el grupo de Remdesivir comparado con el grupo placebo. De nuevo, como ven, es un estudio complejo, es un estudio que le falta un poco de rigor y que, bueno, es un estudio además que está auspiciado por la propia compañía farmacéutica. Los institutos... Sí, vale, te estoy terminando. El estudio auspiciado por los Institutos Nacionales de la Salud, que amalgama 1.063 pacientes, encuentra que hay un 31% de recuperación más rápida en el grupo usando Remdesivir y la mortalidad también es reducida. Pero en este caso hubo un par de aperturas estadísticas en el estudio y no se alcanzó la proporcionalidad estadística necesaria. Pero esto llama a que el uso de la FDA apruebe el uso de Remdesivir, simplemente porque la data es bastante favorable. En el caso del programa de plasma convaleciente, en el que nosotros también fuimos pioneros en el estado de la Florida, obviamente requieren ser una inclusión para los criterios de inclusión del paciente. Necesitamos una autorización que la FDA nos lo da, el consentimiento informado del paciente porque es un tratamiento investigacional. Los donantes de plasma deben haber pasado 14 días sin síntomas y tienen que tener el mismo grupo sanguíneo que el receptor. Pero además, el donante tiene que ser un donante neutro HLA y la proteína HLA hemos encontrado que está súper aumentada en el caso de personas o de mujeres que han pasado embarazo. Y es importante porque los donantes, las mujeres donantes que han estado embarazadas, casi siempre no podemos usar el plasma para dárselo a los pacientes. Bien interesante, pero nos ha pasado. Nosotros hemos usado el plasma convaleciente en más de 60 pacientes y estamos en mitad de un estudio multicéntrico con la Clínica Mayo y tendremos resultados, me imagino que aproximadamente los próximos 60 días. También fuimos pioneros a nivel mundial, en este caso, en el uso de células madre de cordón umbilical. Usamos la parte pegada del cordón umbilical a la placenta humana a través de una compañía de California que nos ha ayudado
Y sabemos que esta parte del cordón umbilical, de las células madres de ese área, tienen una tremenda modulación de la acción de la tormenta citoquímica. Hemos tenido éxito en lo que hemos hecho, pero los datos, de nuevo, estamos en mitad de un estudio, tendremos más datos, pues espero que en algún momento temprano. Y también hemos sido participadores de dos tipos de terapia. La terapia con citoabsorbentes, que es una manera parecida a la plasmaferesis, y también hemos usado la angiotensina 2 como parte del estudio en shock relacionado con COVID-19. Y finalmente hemos participado y estamos participando en el estudio con selinexor. Selinexor es un complejo nuclear que bloquea la proteína XPO01, que es realmente una proteína importante para la replicación del virus en la célula, sobre todo en la célula bronquial. Esta proteína, o sea, esta molécula, el selinexor, tiene además unas propiedades antiinflamatorias porque inhibe lo que llamamos el nuclear factor kappa B. Y esto es importante porque es un mediador humoral que actúa liberando las citoquinas. En este momento estamos en mitad del estudio clínico y tampoco tengo los resultados finales, así que no puedo hablar mucho al respecto. Finalmente, para resumir cómo manejamos nosotros al paciente, pues primero de todo argumentamos y defendemos el manejo temprano y agresivo, no esperar, aislar el contacto y de manera modificada, es decir, proteger en lo posible al personal de la salud lo más posible. Lo más posible, y esto es muy importante, nosotros no hemos tenido enfermos dentro de nuestro personal de la salud. Usamos la hidroxicloroquina, sí, lo usamos en pacientes que están de leves a moderados. Usamos la metilprednisolona, sí, a pesar de que inicialmente nos dijeron que no. Usamos la pronación pre y post-ventilación, o sea, post-intubación, quiero decir. También usamos todos los protocolos investigacionales que han visto. Paciente que llega a la sala de emergencia, si no tiene hipoxemia, no es admitido, se envía ambulatorio. Se le da seguimiento telefónico a las 48 horas, a los 7 días o a las 48 horas siguientes si está mal. Y así vamos sucesivamente. Si el paciente retorna a tener síntomas, lo volvemos a traer y si está hipoxémico, vamos a admitirlo. Lo vamos a admitir al WARD siempre y cuando usemos una cánula nasal. Cualquier persona que use más allá de una cánula nasal va a entrar a intermedio o a unidad intensivo. Y ahí usamos máscara de oxígeno o alto flujo. Muy pocas veces usamos BiPAP si no es que vemos que la enfermedad va a ser alterada en las próximas 24 horas. Preferimos no porque desgastamos al paciente. Y todo lo que puse en la parte izquierda de la pantalla son los parámetros inflamatorios que vamos a medir en todos los pacientes que son admitidos. Y los vamos a medir generalmente con cadencia cada 48 horas. Además de eso, usamos la hidroxicloroquina con el régimen de 5 días, usamos acitromicina. Generalmente, algunos grupos lo usamos con las dos combinados, pero otros no. Si la acitromicina no se considera apropiada, usamos la doxiciclina y también usamos la metilprednisolona si el paciente presenta con hipoxemia. Y usamos un régimen por 5 días. Selinexor, si los marcadores inflamatorios están elevados y si el paciente se admite a intermedio o intensivo, le vamos a usar tocilizumab, de nuevo, si hay empeoramiento o los marcadores son elevados, plasma, remdesivir, stem cell y si hay coagulación intravascular diseminada, vamos a usar el citoabsorbentes. Y eso es lo que hacemos para manejar a los pacientes. Les agradezco muchísimo la atención y disculpen si me he tardado mucho. Muy amables. Por el tiempo, vamos a dar paso a un par de preguntas que creo que son de las más importantes en relación al manejo de cuidado crítico. Diana Rodríguez Hurtado pregunta al paciente terminal, al hacer paro cardiorrespiratorio, ¿se le da resucitación o no? Si ya previamente está determinado que es terminal, o cómo se aborda el RCP en el paciente con SARS-CoV-2. Bueno, tenemos dos opciones. Primero, si el paciente es un paciente terminal, generalmente hemos sido muy agresivos hablando con la familia. Como has visto, 19 de los pacientes fueron declarados nosotros llamamos comfort measures. Entonces significa que a esos pacientes no se les dio tratamiento agresivo ni se les dio resucitación cardiopulmonar. En el resto de pacientes, si un paciente fallece, nosotros hemos sido muy cuidadosos en la resucitación cardiopulmonar. Tenemos un equipo que llamamos Lucas, que es un equipo de resucitación cardiopulmonar automático. Y obviamente cuando tenemos un paciente que está entrando en la gravedad, simplemente le ponemos el chaleco ya en preparación a este proceso. Yo creo que lo más importante es que cada vez que hemos entrado a las habitaciones de los pacientes, hemos mantenido absolutamente los criterios de protección del personal.
Y esto es lo más importante. Es decir, tratar de ser heroico en la resucitación nos va a traer problemas serios dentro del propio personal y transmisión de la enfermedad no deseada. Yo creo que es muy importante proteger primero al protector. Es muy importante. Excelente, Javier. Sí, es muy importante. Yo creo que hay otra pregunta muy relacionada al tema en cuanto a la pronación. Aquí Antonio Ángel nos pregunta si la afección parenquimatosa es en las áreas anteriores de los pulmones, ¿vale la pena la pronación? O básicamente yo la emplearía, ¿verdad? Sea que a todos los pacientes hay que pronar o algunos van a responder y otros no. No, si usted tiene la oportunidad de tomar una decisión basada en radiología, usted puede determinar. Es decir, si usted se recuerda a los primeros estudios de pronación que hizo Tony Anzueto, precisamente en San Antonio, Antonio Anzueto es un colega suyo, además, y está en San Antonio, ¿correcto? Y entonces, Tony hizo estos artículos estos estudios con baboons gigantescos, ¿no? Y los ponía en unas camas rotatorias. O sea, nosotros pronamos porque es mucho más sencillo pronar a alguien que ponerlo en 35 grados de inclinación. Es mucho más complejo y, por supuesto, es más difícil. Pero si tuviéramos la oportunidad y usted tuviera poder un CT scan que pudiera hacerle cada 6 horas al paciente, usted se va a dar cuenta que cuando rotamos al paciente, estos infiltrados van variando. Obviamente, nos damos cuenta enseguida porque cuando pronamos a alguien, la oxigenación mejora. Si usted prona a alguien que sus infiltrados son anteriores, va a empeorar la oxigenación. Entonces, esa persona obviamente no debe ser pronado. O volver a un intercambio de pronación diferente. Es decir, nosotros usamos siguiendo más o menos lo que hizo Proseba en su estudio, 16 horas en posición prona y 4 a 6 horas en posición supina. Pero usted puede variar esto. Es decir, podría ser 16 horas y 4. O sea, cambiarlo al revés, ¿verdad? O sea, va a depender un poco si tiene usted el lujo de... Pero usted lo va a ver clínicamente. Cuando usted prona al paciente, usted se va a dar cuenta. Y, por supuesto, pronar, de nuevo, volvemos a lo mismo. Pronar es, en realidad, una facilitación al intercambio gaseoso. No es un tratamiento. Es decir, porque usted prone a alguien, usted no lo trata. Si usted ve que al hacerlo así mejora su oxigenación, hagámoslo. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente tiene que hacerlo. Lo mismo le puedo decir con el PIP. Es decir, el PIP es bueno, pero si usted ve que en un momento determinado sobrepasó el punto de inflexión superior y no está logrando mejoría de la oxigenación, pues no siga dándole más PIP, ¿verdad? Es la misma idea. Correcto.